Una joven universitaria regresa a casa en una noche cualquiera. Su auto se detiene en una carretera oscura y desolada. Minutos después, dos hombres de la nada se acercaron a ella, pero no para ayudarla. De hecho, sus intenciones rápidamente se convirtieron en lo más oscuro que puede imaginar un ser humano, pues terminó siendo un secuestro en el que ella viviría todo tipo de torturas que debo confesar que incluso para mí escribir este caso fue muy difícil. Todo fue una cadena de eventos aterradores. En definitiva, un crimen que estremeció a toda una nación y cambió para siempre la forma en la que se protegen los derechos de las víctimas. Y antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a IwoGX, que me escribió: gracias, como siempre, subiendo casos que me hacen las mañanas perfectas. Te agradezco todo el contenido e información que proporcionas, Tess. Por cierto, me encanta tu cabello. Muchísimas gracias por tu mensaje, lo aprecio con el alma. Espero que la vida te retribuya tu apoyo. Es muy importante para mí que estés aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes alguna anécdota escalofriante en carretera o en un viaje? Déjame tu respuesta o anécdota en la caja de comentarios. El siguiente caso tiene lugar en Maryland, Estados Unidos, y su desafortunada víctima fue Stephanie Roper, quien nació en 1960. Se sabe que creció en el seno de una familia de clase media normal. Sus padres siempre se profesaron mucho amor entre ellos y también por sus hijos, por lo que su relación siempre fue de mucho respeto y cariño. A diferencia de muchas otras relaciones en las que las parejas están solo por costumbre o por responsabilidades económicas, o están pero discuten todo el tiempo, o están nada más por los hijos, etc. Pero el caso de los padres de Stephanie era distinto. A pesar de todo el tiempo que habían pasado juntos, ambos estaban convencidamente de estar enamorados, de querer hacer la familia la que estaban construyendo. Naturalmente, la unión de estos padres facilitó la infancia de Stephanie y de sus hermanos. Stephanie tenía 3 hermanos y una hermana. Con todos ellos se llevaba sumamente bien. Como les dije, era una familia funcional, y era tan funcional que entre todos sus miembros había mucha cercanía, se confesaban todo, trataban de no tener secretos. Una familia bonita. Desde que era una niña, Stephanie se acostumbró a pasar grandes periodos de tiempo con ellos y apreciar el tiempo de calidad que pasaba con sus familiares. Era tal el grado de cercanía, pues, que en el vecindario muchas personas envidiaban, tenían celos de lo bonito que era la relación entre padres e hijos. Y pues de alguna manera porque Stephanie había logrado construir un hogar pues lleno de armonía y comunicación con sus padres y sus hermanos. Algo similar le pasaba a los amigos de la joven o de sus hermanos, pues cuando visitaban la casa quedaban sorprendidos de que todo el mundo se llevara tan bien, estuvieran tan atentos, hubiese tan buena comunicación, se notaba el amor, y cuando hay un hogar pues estable se nota bastante. Durante su infancia, Stephanie fue una excelente estudiante. Nunca dio problemas en la escuela. Destacaba por sus excelentes calificaciones, los maestros incluso decían que era una estudiante ejemplar. Era también muy querida no solamente por los docentes, sino también por sus compañeros. Su carácter era muy amable y, sumado a su enorme carisma, le daba cierta facilidad para relacionarse con cualquier persona. De ahí que durante toda su vida estuvo rodeada de muchos amigos. A menudo la joven fue descrita como inteligente, cariñosa y muy centrada en cumplir sus sueños. Al graduarse de la secundaria, ingresó a la universidad. Allí empezó a estudiar artes porque era lo que realmente le movía las fibras de su alma. Todo el mundo creía que tenía un futuro prometedor. Sus facultades artísticas, ¿para qué digo una palabra distinta?, que destacaban. También tenía cierta facilidad para el estudio, de modo que parecía que su vida estaría llena de logros y motivos de orgullo para toda su familia. Sin embargo, cuando Stephanie tenía 22 años, sobrevino una tragedia.
Para 1982, Stephanie estaba a punto de graduarse de la universidad. Gran parte de los sueños que había perseguido durante sus últimos años estaban cerca de materializarse. Como gran parte de los estadounidenses, Stephanie abandonó su hogar para estudiar en otra ciudad, puesto que la fecha de su graduación se acercaba. Y asimismo, sus responsabilidades académicas no eran demasiadas. Por tanto, decidió que volvería a casa durante unos días para encontrarse con sus familiares y amigos del barrio. Stephanie llegó a su casa ubicada en Crewe, Maryland, los primeros días de abril. El 2 de abril arregló una salida con una de sus amigas de la infancia, una chica llamada Lisa. Antes de salir en la noche, la joven le dijo a su madre que probablemente dormiría en la casa de su amiga, por lo que le dijo que no se preocupara en casa de que iba a llegar. Tras esto, Stephanie tomó su vehículo y condujo hasta la casa de su amiga. Allí dejó su vehículo y ambas salieron con destino a Washington, D.C., a un bar que se llama 21st Amendment. Allí se encontraron con otros amigos y estuvieron hasta la madrugada del otro día compartiendo, brindando algunas copas. Luego de esto, las dos chicas volvieron a la casa de Lisa sin mayor contratiempo. Cabe resaltar que ninguna de ellas estaba en estado de ebriedad, pese a que se tomaron sus copas, no estaban ebrias, pues les gustaba beber siempre de manera moderada. Al llegar a la casa de Lisa, Stephanie sintió un repentino deseo de dormir en su propia casa, por lo que, a pesar de la insistencia de su amiga para que se quedara, decidió salir en medio de la noche, tomar su vehículo y conducir hasta su casa. De igual forma, el trayecto no le tomaría más de 20 minutos. La joven salió de la casa de su amiga cerca de las 3:15 de la mañana. Lisa se despreocupó de su amiga y pensó que llegaría sana y salva a su casa, pues como les digo, era cerca y en 20 minutos ella ya estaría en su habitación durmiendo. Sin embargo, la suerte le deparó algo muy distinto. Las horas siguieron su curso. La oscura noche dio paso a las primeras luces del día. En la casa de Stephanie, su madre se levantó temprano y se inquietó al ver que su hija aún no había llegado. Aunque le había mencionado que no volvería a dormir esa noche en casa, le dijo que volvería muy temprano, pero, como les digo, la madre no encontró a Stephanie. La mujer de todas formas dijo: bueno, listo, voy a esperar pacientemente una llamada de ella para que me notifique qué pasó. Pues pensó que a lo mejor había vuelto tarde de la fiesta y por esa razón se había quedado muy dormida o estaba compartiendo un desayuno con su amiga. En fin, no se preocupó en primera instancia. A pesar del optimismo de la madre y de la familia, las horas continuaron pasando, pero no había señales de Stephanie. La mujer, por lo tanto, decidió llamar a la amiga de Stephanie para saber qué estaba pasando o cómo estaba su hija. La respuesta de la joven fue sumamente preocupante y una respuesta que ninguna madre quiere escuchar, pues la amiga le dijo a la mamá que Stephanie había salido en la madrugada con destino hacia su casa y no había pasado la noche allí. De forma inmediata, la familia, muy asustada, preocupada, se comunicó con las autoridades de inmediato para reportar la desaparición de la chica. Después de la denuncia a las autoridades, iniciaron las búsquedas correspondientes para Stephanie. La primera pista apareció muy rápido. En la carretera que va desde la casa de su amiga Lisa hasta la casa de Stephanie, encontraron el carro que conducía la chica. Por tanto, se calculó que estaba a unos 5 minutos de la casa de su amiga. El vehículo estaba a un lado de la carretera, por lo que se veía a simple vista había tenido que ver con un accidente, se varó, cosas que suceden en carretera. Tenía 3 llantas pinchadas también y una abolladura en el parachoques. Digamos que se podría decir que se produjo un choque contra un pedazo de árbol cortado y que la joven se había salido de la vía. No obstante, aún era pronto para emitir conclusiones. Lo cierto es que el auto estaba allí, pero no habían rastros de Stephanie. Al interior del vehículo también se encontraron rastros de sangre y otros elementos
que de alguna manera dejaban saber que la chica podría haber estado herida en el interior del vehículo. Las autoridades en ese momento le sugirieron a los padres de la chica la posibilidad de que ella hubiese huido al chocar del vehículo de la familia. Les plantearon la posibilidad tal vez de que ella se encontrara escondida en la casa de algún amigo, pues porque el choque a lo mejor la afectó emocionalmente. Para los padres esa posibilidad era inimaginable, pues Stephanie era una joven sumamente responsable y que si hubiese sido así no hubiera dudado en contarle a sus padres lo que había sucedido, pues ellos tampoco la iban a regañar o reprender, por tanto esa versión no cuadraba. Para ellos era bastante claro que algo malo estaba sucediendo con Stephanie. Las autoridades, algo escépticas, siguieron el curso de la investigación y se publicaron volantes con la información de mujer desaparecida en todas partes. Por tanto, esto hizo que llegaran a los medios, donde también se publicó la información sobre la desaparición de Stephanie. Las autoridades elaboraron algunas hipótesis. Por un momento, se pensó que tal vez la joven hubiese sufrido daños en la cabeza producto del choque, lo que la habría llevado a perder la conciencia o incluso la memoria y a caminar a la deriva por donde pudiese caminar, ¿no? También se barajó otra posibilidad de un secuestro. Sin embargo, durante las primeras horas no hubo llamadas para exigir recompensas por la liberación de ella, lo que de una u otra forma descartó la posibilidad del secuestro, que normalmente funciona de esa manera. Afortunadamente para las autoridades, los carteles sobre la desaparición de la joven dieron fruto rápidamente y de esta manera apareció un testigo clave que reveló qué pasó realmente esa noche. Tras salir de la casa de Lisa a las 3:15 de la mañana del 3 de abril de 1982, Stephanie condujo, como les comentaba, con dirección a su casa. Aunque no había querido reconocerlo, se sentía muy cansada, pues venía de fiesta, había viajado hace poco y pues no estaba acostumbrada a estar despierta tan tarde y mucho menos manejando, a oscuras, en fin, no era una situación común para ella. El cansancio de toda la jornada, por tanto, se convirtió en un creciente peso en sus párpados. Mientras conducía, la chica sentía cómo a poquito se iban cerrando sus ojos, tenía microsueños, gota a gota las aguas del sueño empezaban a llenarse y de un momento a otro quedó sumida en ese pozo de el cansancio. La despertó fue el golpe del vehículo cuando chocó contra el tocón ubicado a un lado de la carretera. Su pecho parecía contener una máquina que no cesaba de golpear. El sueño que había sentido desapareció inmediatamente. Por lo tanto, se tocó el cuerpo y notó que estaba en perfectas condiciones pese al accidente, lo que le produjo cierta tranquilidad. Sin embargo, todavía quedaba el asunto del vehículo. En medio del frío de la noche, se bajó de su carro y revisó si habían averías en el vehículo. Ahí notó que 3 llantas efectivamente estaban pinchadas y de esa manera no podía seguir conduciendo. Cambiar los neumáticos tampoco era una opción. No tenía pues los repuestos porque eran 3 llantas. Durante un rato la joven estuvo ahí, en medio de las entrañas de la noche, y trató de decidir qué haría. Pensaba cuál era la mejor opción. Mientras intentaba encontrar respuestas sobre qué hacer con su vehículo, pues lo dejó hacia un lado y luego pues se detuvo con su vehículo. De él vio que llegaron otro vehículo en ese momento y de ese vehículo descienden 2 hombres, quienes amablemente le preguntaron a la chica qué había pasado. Ella les respondió pues que se había varado, que tuvo un pequeño accidente y ambos hombres se ofrecieron a ayudarla. Stephanie pensó que la solución a sus problemas se le había presentado en bandeja de plata y le solicitó a los 2 desconocidos que la llevaran hasta la casa de su amiga, que estaba a tan solo 5 minutos de aquel lugar. Los hombres, sin titubear, dijeron: sí, vamos, yo te llevo.
le dijo el conductor del vehículo. Stephanie entonces se subió al vehículo con los dos desconocidos. Justo antes de que iniciara el viaje, uno de ellos sacó un arma y la apuntó en la cabeza de Stephanie. La esperanza que había sentido se diluyó en un instante. Los hombres le dijeron que la iban a secuestrar. Ella en ese momento, presa del miedo, les rogó para que tuvieran piedad y para que no le hicieran absolutamente nada. Pero sus secuestradores le dijeron que se quedara mejor callada. Tras un rato, el vehículo se desvió de la ruta que conduce a la casa de la amiga y el mayor de los sujetos condujo por un camino rural bastante desolado, en un camino por el cual no transitaba ningún vehículo ni se veía ninguna persona, nada. Eran esos lugares que dan más miedo que una película de terror, ¿no? Donde normalmente pasan las películas de terror. Stephanie, presa del miedo, les rogaba una y otra vez: por favor, no me vayan a hacer nada. Pero sus agresores se hacían los sordos. Sin dejar nunca de apuntarle con el arma, ambos individuos se turnaron para hacer lo más despreciable: abusar íntimamente de ella. Stephanie les gritaba, les suplicaba que la dejaran en paz, pero su voz quedaba ahogada en la inmensidad de aquella noche, en la vegetación que rodeaba aquel camino oscuro. Nadie la podía escuchar así gritara con todas sus fuerzas. Nadie tampoco podía socorrerla. El peso de los cuerpos encima de ella le parecía de plomo. Sentía que se quedaba sin aire. Aquello era como estar en las entrañas del infierno mismo. Sin embargo, todavía tenía muchas esferas por descender. Una vez que abusaron de ella, encendieron el vehículo y siguieron conduciendo hasta que llegaron a una casa abandonada, rodeada de una zona boscosa y totalmente aislada. Stephanie durante todo el trayecto les rogaba nuevamente por favor que la dejaran en libertad, que ya no le hicieran nada más, pero los planes de estos dos pérfidos sujetos, o monstruos mejor, eran otros. La casa estaba completamente deteriorada. El olor a humedad lo invadía todo. Las tablas crujían con cada paso. Las paredes estaban llenas de agujeros que hacían que el frío se sintiera cada vez más fuerte. Cada parte del inmueble parecía quejarse como si ella misma quisiera expresar el dolor que atravesaba a Stephanie. Una vez dentro, los dos sujetos volvieron a abusar íntimamente de la joven en varias ocasiones, con una brutalidad y agresión difícil de describir. Como pudo, Stephanie trató de resistirse, pero cada vez que lo intentó recibió una andanada de golpes. Para intentar minar su ánimo, la torturaron. Varias veces pensó que todo eso era producto de una pesadilla. Sentía que todo lo que estaba pasando era producto de un delirio, pero el intenso dolor que le producían las arremetidas de estos dos sujetos la devolvían a la desgarradora realidad. Cuando los individuos se dieron por satisfechos como animales, empezaron a conversar para determinar qué harían con ella. A lo largo de toda la noche, habían estado atentos en todo momento para no llamarse el uno al otro con sus respectivos nombres. Esto le daba una pequeña ilusión a Stephanie, quien, a pesar de todo, esperaba salir con vida de aquella pesadilla. Ella, nuevamente, les rogó que la dejaran en libertad. Les dijo que ella no diría nada. Trató de convencerlos incluso de que la secuestraran y que pidieran un rescate, algo, dinero a sus familiares. Durante un momento los sujetos consideraron esa opción que Stephanie propuso, pero de repente uno de ellos dejó que por su boca se deslizara el nombre del otro. Escuchó que uno de ellos se llamaba Jack. Aunque los individuos hablaban lejos de ella, sabían que en medio de ese silencio ella los había escuchado. Ese nombre fue la señal fatal, pues ambos decidieron que la matarían sin escuchar súplica alguna. En medio de un acto desesperado, Stephanie corrió como pudo y salió por una ventana rota en medio de la vastedad de aquella noche. Esperó encontrar cobijo para que sus pasos no dejaran rastro, para que su vida no tuviera testigos, pero los dos sujetos la capturaron rápidamente.
Lo último que sintió fue un brutal golpe en su cabeza producido con una cadena. En ese momento Stephanie perdió la conciencia. Después, todo fue silencio, el silencio absoluto de la muerte. Tras fracturarle el cráneo, sus agresores le propinaron un disparo en la cabeza. Sus sufrimientos terminaron ahí, pero también todos sus sueños. Tras esto, los dos culpables se deshicieron de su cuerpo, le cercenaron las manos para ocultar las evidencias y luego quemaron el cuerpo y arrojaron su cadáver en un lugar poco frecuentado. Toda esta historia, aunque con matices diferentes, fue relatada por un joven de 18 años llamado Steve Einison. El joven dijo que uno de los agresores le relató cómo él, cuyo nombre era Jerry Lee Beatty, y tenía 16 años, y Jack Ronald, que tenía 26 años, abusaron y acabaron la vida de Stephanie. Al principio Steve no creyó en la historia que su amigo le contó, pero cuando vio la foto de la joven desaparecida, encontró coincidencias en la historia y decidió reportarla a las autoridades. Las autoridades acudieron al paradero de Jack Ronald y allí mismo encontraron a Jerry Lee. El primero era padre de familia y mantenía el hogar. El otro era un joven que había escapado de casa, nunca había vuelto a la escuela y había encontrado refugio en aquella casa. Ambos fueron capturados de inmediato. El 11 de abril el cuerpo de Stephanie fue hallado, aunque estaba totalmente irreconocible. Después de esto, los dos implicados fueron interrogados. Ninguno de ellos reconoció su culpabilidad en el crimen. De una actitud cínica, dijeron que eran incluso inocentes. Ninguno reconoció haber llevado a cabo la tortura o haber apretado el gatillo. Ambos se culpaban al otro, incluso en algún momento del interrogatorio, como no, fue él el artífice del crimen. De esta manera quedó claro que ambos habían estado involucrados en el horrible asesinato de Stephanie. Por otra parte, las autoridades no le contaron a la familia todos los detalles que subyacían a la muerte de su hija, pues no es fácil describir estas cosas. Solo mencionaron que la joven había muerto de un disparo en la cabeza luego de un presunto secuestro, y aunque esto también suena bastante cruel, esto supuestamente lo hicieron con el objetivo de ayudarlos a superar el duelo, a no tener una herida emocional pues lo suficientemente intensa. No obstante, los medios de comunicación sí tuvieron acceso a la información y sin dudarlo un segundo hicieron pública todos los detalles que les estaba relatando, por lo que la familia se enteró de los vejámenes sufridos por Stephanie de la manera más cruda posible. El juicio estuvo cargado de controversias, en especial por la estrategia adoptada por la defensa de Jack Ronald, pues trató de mostrar al hombre como un sujeto al que las circunstancias lo habían empujado a cometer el crimen. De esta manera persiguieron o trataron de conseguir que no existiese la pena de muerte para el defendido. También hubo controversias porque cuando la madre de Stephanie, Roberta Roper, subió al estrado para declarar y reconstruir la vida de su hija, fue silenciada por la defensa de Jack Ronald. Es que esto es increíble, pero fue real. Y al margen de esto, los dos hombres fueron sentenciados a cadena perpetua por los crímenes de secuestro, abuso íntimo y homicidio. Ambos podrían optar por libertad condicional tras solo 12 años de prisión. Ante esta sentencia, la familia de la víctima sintió que la justicia les había fallado. Después de una campaña muy activa en la que recolectaron más de 100,000 firmas, lograron que la pena fuera más severa, aunque ambos sujetos podían optar por libertad condicional, pero ahora después de 23 años. En adelante, la familia de la víctima, en especial Roberta, dedicó su vida a luchar por los derechos de las víctimas y de su familia. En el año 2004 se creó la Ley de Derecho de las Víctimas de Delitos, también llamada posteriormente la Ley Stephanie Roper. Aunque la muerte de la joven fue bastante trágica, sentó un precedente legal en el marco jurídico, aunque esto no sirva de consuelo para su familia o tampoco traiga de regreso a Stephanie, al menos ha permitido a las víctimas y sus familias gozar de mayores garantías en diferentes procesos que
sean similares a lo que le pasó a Stephanie Roper. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer con el botón de super gracias y con el link de PayPal que tienes en el comentario fijado y también en la descripción del video. Recuerda que si haces esto recibirás un saludo de mi parte para un próximo video, y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que nos vemos en el próximo caso.